Salve, viajeros del tiempo. Roma, la ciudad eterna, cuna de una civilización que cambió el curso de la historia. Aquí, en el corazón de esta metrópoli antigua, se erige uno de los espacios más icónicos y cargados de significado, el Foro Romano. Durante siglos, el Foro Romano fue el centro neurálgico de la vida pública, política y religiosa de Roma. Desde las acaloradas discusiones del Senado hasta los vibrantes mercados y majestuosos desfiles triunfales, este espacio fue testigo de los momentos más cruciales en la historia de la República y el Imperio Romano. Pero la ambición de los emperadores no se detuvo allí. Con la expansión del poder romano, el foro original se vio insuficiente para reflejar la grandeza del imperio. Y así surgieron los foros imperiales, una serie de impresionantes plazas y complejos monumentales que no solo ampliaron el espacio, sino que también narraron, en piedra y mármol, la historia de aquellos que gobernaron el mundo conocido. En este vídeo vamos a explorar la evolución de estos espacios emblemáticos, desde su humilde inicio hasta convertirse en símbolos inmortales del poder imperial. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo donde descubriremos cómo estos foros reflejaron no solo el esplendor de Roma, sino también las ambiciones, las luchas y las glorias de quienes la gobernaron. El Foro Romano, o Forum Romanum de la antigua Roma, fue el bullicioso corazón religioso, administrativo, jurídico y comercial de la ciudad a partir del siglo VII a.C. Ya en el siglo I a.C., en la época de Julio César, la antigua Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes. Ricos y pobres, esclavos y exesclavos, libres y extranjeros transitaban por sus calles a diario. Además de sus funciones administrativas, religiosas y comerciales, el foro era el espacio ideal para mostrar al mundo la grandeza de Roma y su influencia. Por él desfilaron las legiones y sus generales, tras las victorias obtenidas allende sus fronteras. Durante el final de la época republicana y el principio de la época imperial, se hizo necesario realizar ampliaciones del foro debido a la creciente demanda de centros políticos y administrativos, tanto para el Estado como para la ciudad, y también por deseo de contar con centros representativos más solemnes. Es así como la zona del foro primigenio, sombreada en tono púrpura, fue siendo ampliada con nuevos espacios, los denominados foros imperiales. El primero de estos nuevos foros fue el Foro de César, resaltado en azul, seguido del Foro de Augusto en color verde, el Foro de Nerva o Foro Transitorio, y por último, y el de mayor extensión, el Foro de Trajano. Cayo Julio César, en el año 54 a.C., ordenó ampliar el antiguo foro. El nuevo foro que llevaría su nombre fue inaugurado en el año 46 a.C., aunque probablemente estaba aún incompleto y fue terminado posteriormente por Augusto. La nueva construcción se edificó al pie del monte Capitolino, lindando con el antiguo centro. Así se formó el Forum Iulium. Se trata de un recinto rectangular como era habitual en las plazas públicas de Grecia. En el centro de esta plaza se erigía una estatua ecuestre del propio César, montando a su caballo bucéfalo. En 3 lados de la plaza había edificios porticados y en el último se hallaba un templo dedicado a Venus, ya que la familia de Julio César afirmaba ser descendiente de la diosa. El Foro de Augusto. Augusto juró edificar un templo en honor de Marte, el dios romano de la guerra, durante la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma en el año 27 a.C. y comenzaron a formarse los planes para la construcción del templo. El Foro de Augusto se erigió tanto para albergar un templo en honor a Marte como para proporcionar espacio para procedimientos legales, puesto que el Foro Romano y el Foro de César estaban ya saturados. El Senado se reunía en el templo cuando discutía la guerra, y los generales victoriosos dedicaban los despojos de sus triunfos a Marte ante el altar. El templo quedaba en lo alto después de un tramo de escaleras, y la entrada estaba rodeada de columnas propias. Dentro del templo, una larga cella acababa en un ábside que contenía estatuas de Marte y de Venus. Tanto a la izquierda como a la derecha del templo había 2 salas semicirculares
conocidas como exedrae. Las exedrae albergaban la mayoría de las estatuas dentro del foro. El templo del Foro de Augusto era uno de los más hermosos edificios de su época. Plinio lo consideraba como uno de los 3 más bellos que había visto. Los materiales de construcción eran caros y magníficos. La madera usada se taló en los Alpes réticos, y piezas recuperadas podrían ser usadas aún hoy. El mármol de Cipolín era del mejor disponible. El foro estaba lleno de un rico tapiz de diferentes estatuas. Las más destacadas eran las de Augusto con el traje militar completo en el centro del foro, y las de Marte y Venus en el templo. En total, había 108 bustos con inscripciones de los logros de cada individuo, proporcionando una idea importante de cómo Augusto veía su papel dentro de la historia romana. El Foro de Nerva, también conocido como Foro Transitorio, fue uno de los foros imperiales de Roma. Fue iniciado por el emperador Domiciano y terminado por su sucesor, Nerva, alrededor del año 97 después de Cristo. Este foro es uno de los últimos en ser construido. Se situaba entre los foros de César y Augusto, en una estrecha franja de terreno. El foro tenía una disposición algo irregular debido al espacio limitado entre los otros foros. Incluía un templo dedicado a Minerva, la diosa de la sabiduría, que fue la deidad tutelar de Domiciano. El foro estaba bordeado por columnas, pero debido a la falta de espacio, estas columnas estaban adosadas a los muros laterales, en lugar de estar dispuestas en una fila separada. Los relieves y decoraciones del foro eran de alta calidad artística y reflejaban las hazañas militares y el poder de Roma. Las columnas y las paredes estaban adornadas con representaciones de Minerva y otras figuras mitológicas. El Foro de Trajano. Este espectacular complejo es el foro más grande de Roma. Cuenta con la plaza porticada, la Basílica Ulpia, la columna de Trajano y el templo de Trajano. El Foro de Trajano es cronológicamente el último de los foros imperiales de Roma. El foro fue construido a partir de una gran plaza enmarcada con pórticos que medía 200 por 120 metros con exadrae sobre 2 laterales. La entrada principal al foro es por el lado sur, donde se ubicaba un arco de triunfo coronado por una estatua de Trajano en una carroza con 6 caballos. La Basílica Ulpia se hallaba en el lado norte de la plaza, la cual estaba cubierta con bloques rectangulares de mármol y decorada con una gran estatua ecuestre de Trajano. A cada lado de la plaza había mercados, alojados igualmente por exedrae. Al norte de la basílica había una plaza más pequeña, con un templo dedicado a Trajano deificado en el lado norte. La columna de Trajano, en un pequeño patio detrás de la Basílica Ulpia, fue erigida en Roma para celebrar la conquista de Dacia por parte del emperador Trajano, evocando todos los momentos destacados de esa expansión territorial. El pequeño patio donde se levantaba estaba situado entre 2 bibliotecas. Todo gran dignatario de la antigüedad quería dejar su impronta, su legado, para que las generaciones posteriores alabaran su grandeza. Una de las maneras de hacerlo era construir centros de sabiduría y conocimiento, es decir, grandes bibliotecas. En la época clásica, fueron muchos los emperadores que dedicaron grandes esfuerzos a este tipo de proyectos. Trajano, uno de los grandes mandatarios de Roma, creó la Biblioteca Ulpiana dentro de su gran obra, el Foro de Trajano. Su historia comenzó en el año 112, cuando Trajano ordenó su construcción, con la intención de que se convirtiera en la biblioteca y centro de estudios más grande de Roma. Además, la idea era que se convirtiera en el archivo público de la ciudad de Roma. La parte administrativa llegó a ocupar 20.000 libros, a lo que se sumaron otros 30.000 textos provenientes en su mayor parte de la biblioteca privada de Epafrodites de Cheronea. Se construyeron 2 edificios, uno para los textos latinos y otro para los griegos. Tras la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la Ulpiana se postuló como la biblioteca más grande del Imperio Romano. Sus colecciones eran majestuosas y el espacio arquitectónico dentro del Foro de Trajano era incomparable, alrededor de la mítica columna de Trajano, y con mesas dedicadas a la lectura. Sin embargo,
no se construyó pensando en un gran crecimiento de los fondos y pronto llegó a su límite. Esta gran biblioteca se mantuvo en activo más que ninguna otra de sus contemporáneas, ya que superó varias guerras y conflictos, hasta la caída completa del Imperio Romano a mediados del siglo V. El Foro de Trajano fue destruido por completo y en el siglo IX, todas las partes de mármol que todavía quedaban en pie fueron sistemáticamente saqueadas. Poco se sabe del destino de los fondos de esta magnífica biblioteca.